El vacío espiritual en la era de la inteligencia artificial no puede entenderse simplemente como la ausencia de religión o de creencias tradicionales, sino como una transformación más profunda en la manera en que los seres humanos producen sentido. La espiritualidad, entendida en sentido amplio, no se limita a lo religioso, incluye la experiencia de significado, trascendencia, interioridad y conexión con algo que excede al individuo. En la actualidad, estos marcos de sentido se ven tensionados por sistemas tecnológicos que amplifican la eficiencia, la información y la automatización, pero que no necesariamente generan significado. La inteligencia artificial introduce una paradoja central. Puede imitar muchas capacidades humanas, lenguaje, creatividad, razonamiento, sin implicar una interioridad consciente. Esto provoca un desplazamiento simbólico. Actividades que antes estaban asociadas a la expresión del alma o de la subjetividad, escribir, componer, analizar, crear imágenes, etc., pueden ser reproducidas por sistemas que no viven esas experiencias. Como resultado, algunos individuos perciben una erosión de la singularidad humana. Si la producción simbólica ya no garantiza interioridad, ¿dónde se ubica entonces lo propiamente humano? Este desplazamiento puede generar una sensación de vacío espiritual, no porque la tecnología elimine la espiritualidad, sino porque desestabiliza los lugares tradicionales donde se construía la autoría, la creatividad, la introspección como fuente de verdad. La experiencia subjetiva corre el riesgo de sentirse sustituible y con ello aparece una forma de desorientación existencial. A esto se suma la hiperabundancia de información. La inteligencia artificial y los sistemas digitales producen un flujo constante de respuestas, contenidos y simulaciones. Sin embargo, el acceso ilimitado a información no equivale a comprensión profunda. La saturación puede debilitar la capacidad de silencio interior, que históricamente ha sido un espacio fértil para la reflexión espiritual. Sin ese intervalo de interioridad, el sujeto puede sentirse conectado permanentemente, pero espiritualmente desconectado. Sin embargo, este vacío no es necesariamente un destino. También puede interpretarse como una transición. La historia muestra que cada transformación tecnológica importante ha reconfigurado las formas de espiritualidad. La escritura, la imprenta o la ciencia moderna no eliminaron el sentido religioso o filosófico, sino que lo transformaron. En el contexto actual, la inteligencia artificial podría empujar hacia nuevas formas de espiritualidad menos centradas en dogmas y más en la conciencia de la interdependencia. El mito del genio solitario es una de las narrativas más persistentes en la cultura occidental. Presenta al talento extraordinario como el resultado de una mente excepcional, casi aislada del mundo, que nace con capacidades superiores al resto. Figuras como Newton, Mozart o Einstein han sido frecuentemente interpretadas bajo este modelo. Individuos que por una especie de don natural habrían producido por sí solos avances decisivos en la ciencia o el arte. Sin embargo, la psicología actual, la sociología del conocimiento y la historia de la ciencia han cuestionado profundamente esta visión o interpretación. En primer lugar, la evidencia empírica sugiere que el talento no es exclusivamente innato ni exclusivamente adquirido, sino el resultado de una interacción compleja entre predisposiciones biológicas, práctica deliberada y contexto social. Investigaciones como las de Anders Ericsson sobre la práctica deliberada muestran que el rendimiento excepcional en campos como la música o el ajedrez requiere miles de horas de entrenamiento estructurado. Esto no niega la existencia de diferencias individuales, pero sí relativiza la idea de un genio completamente autónomo. En segundo lugar, el mito del genio solitario ignora el papel fundamental del entorno. Ninguna innovación surge en el vacío. Toda creación intelectual depende de una tradición previa, de instituciones educativas, de redes de colaboración y de condiciones materiales que la hacen posible. Incluso los casos más emblemáticos de genialidad individual se apoyan en comunidades científicas, académicas o artísticas que proporcionan herramientas, lenguajes y problemas ya formulados. Además,
La construcción cultural del genio cumple una función simbólica, simplifica procesos complejos y los concentra en una figura individual fácilmente reconocible. Esto tiene un efecto narrativo poderoso, pero distorsiona la realidad del conocimiento como proceso colectivo. La ciencia moderna, por ejemplo, es cada vez más un esfuerzo colaborativo en el que participan equipos amplios, laboratorios y redes internacionales. Desde la perspectiva psicológica, también se ha observado que la creatividad depende de factores como la motivación intrínseca, la exposición temprana a estímulos ricos y la capacidad de perseverar ante la frustración. Estos elementos pueden desarrollarse, lo que refuerza la idea de que el talento no es un destino fijo, sino un proceso. Sin embargo, rechazar el mito del genio solitario no implica negar la existencia de diferencias individuales significativas. Algunas personas muestran combinaciones singulares de capacidad cognitiva. La narrativa histórica de Arthur Danto permite comprender el presente incierto al mostrar que la historia no es una sucesión neutral de hechos, sino una construcción interpretativa que organiza el pasado desde categorías del presente. La clave de su planteamiento es que no accedemos al pasado de manera directa, sino siempre a través de relatos que le dan forma y sentido. En este marco, el historiador no descubre simplemente lo que ocurrió, sino que construye una narrativa que hace inteligible los acontecimientos. Esto tiene consecuencias profundas para nuestra experiencia del presente. Si la historia es una construcción narrativa, entonces el presente también carece de una interpretación única y definitiva. Vivimos, por tanto, en un mundo donde múltiples relatos compiten por explicar lo que somos y hacia dónde vamos. Según Danto, el arte y la historia del arte muestran que un mismo hecho puede cambiar de significado dependiendo del marco interpretativo. Algo puede no ser comprendido en su tiempo y, sin embargo, adquirir sentido solo retrospectivamente. Esto introduce una forma de incertidumbre estructural en la comprensión histórica. Aplicado al presente, esto implica que vivimos dentro de narrativas todavía inacabadas. No sabemos qué relatos futuros reinterpretarán nuestro tiempo ni qué aspectos de nuestra actualidad serán considerados centrales o irrelevantes. La filosofía de Danto nos invita a aceptar esta apertura como condición de la historia. En este sentido, la idea de fin de la historia del arte, en Danto, no significa que ya no haya producción artística, sino que han desaparecido los grandes relatos que imponían una dirección única al desarrollo del arte. Esto se puede trasladar al presente histórico general. No vivimos dentro de una narrativa dominante incontestable, sino en un pluralismo de interpretaciones. La consecuencia es una sensación de desorientación, porque ya no existe un criterio único que ordene el significado de los acontecimientos. Cada evento puede ser leído desde múltiples marcos políticos, culturales o mediáticos, lo que intensifica la incertidumbre contemporánea. Danto ayuda a entender que la incertidumbre del presente no es un fallo del conocimiento histórico, sino una característica estructural de cómo construimos sentido. Si toda historia es narración, entonces el presente está siempre abierto a reinterpretación. Esto no conduce necesariamente al relativismo absoluto, pero sí a la conciencia de que nuestras descripciones del mundo son provisionales. En una época marcada por la sobreabundancia de información y la competencia de discursos mediáticos, la ética del poder no es simplemente una evaluación moral de los líderes políticos, sino un intento de comprender cómo se ejerce el poder, qué formas de legitimidad lo sostienen y qué efectos produce sobre la vida colectiva. En filosofía política, desde Maquiavelo hasta Foucault, el poder no se reduce a la virtud personal del gobernante, sino a un entramado de estrategias, discursos e instituciones que moldean la conducta de los gobernados. En el caso de los líderes contemporáneos, como por ejemplo Donald Trump o Pedro Sánchez, el análisis ético no puede limitarse a juicios simplistas de bueno o malo. Más bien es necesario observar cómo cada uno encarna estilos distintos de racionalidad política. Trump representa una forma de poder fuertemente mediática y performativa, donde la comunicación directa,
la polarización discursiva y la construcción de una identidad política basada en la confrontación juegan un papel central. Su ética del poder se apoya en la eficacia comunicativa y en la movilización emocional de sus seguidores, incluso a costa de tensiones con normas institucionales tradicionales. Pedro Sánchez, por otro lado, se sitúa en un contexto de política parlamentaria y negociación institucional más compleja, donde el poder depende de acuerdos, coaliciones y gestión de equilibrios internos. Su estilo puede interpretarse como una ética del poder más orientada a la continuidad institucional y a la gobernabilidad en sistemas fragmentados, aunque también sometida a críticas por su pragmatismo y por la adaptación constante a circunstancias cambiantes. Desde una perspectiva filosófica, ambos casos muestran que el poder contemporáneo no se ejerce únicamente desde la autoridad formal, sino desde la capacidad de construir narrativas, gestionar percepciones públicas y sostener legitimidades inestables. Aquí es útil recordar a Max Weber, quien distinguía entre legitimidad tradicional, carismática y legal racional. Los líderes actuales combinan estas formas de manera híbrida, pero con un peso creciente del carisma mediático. La ética del poder, en este contexto, plantea una pregunta central. ¿Hasta qué punto es legítimo utilizar estrategias emocionales, comunicativas o incluso polarizadoras para sostener el orden político? La tensión entre eficacia y responsabilidad se vuelve inevitable. Un líder puede ser eficaz en movilizar apoyos, pero al mismo tiempo contribuir a la fragmentación social o al debilitamiento del debate racional. Filosóficamente, esto obliga a repensar la ética no solo como virtud individual, sino como evaluación de sistemas de poder. La frontera entre la melancolía y la psicopatología clínica es difusa y cambiante porque no separa dos realidades completamente distintas, sino dos maneras de interpretar una misma experiencia humana: el sufrimiento psíquico. La melancolía, en su sentido histórico y cultural, no siempre fue considerada una enfermedad. En la tradición clásica antigua, desde Hipócrates hasta la filosofía romántica del siglo XIX, se entendía como un temperamento o un estado del alma caracterizado por una tristeza profunda, una sensibilidad aguda y una tendencia a la reflexión sobre la existencia. En muchos casos incluso se asociaba con la creatividad, la lucidez intelectual o la percepción más intensa de la finitud humana. La psicología clínica contemporánea, en cambio, ha intentado delimitar este territorio mediante criterios diagnósticos más precisos. Lo que antes se llamaba melancolía puede hoy clasificarse dentro de los trastornos depresivos, especialmente cuando aparecen síntomas como anedonia, alteraciones del sueño, pérdida de energía, dificultades cognitivas o ideación autodestructiva. El criterio decisivo ya no es solo la intensidad del dolor emocional, sino su duración, su rigidez y su impacto en el funcionamiento cotidiano de la persona. Cuando el sufrimiento impide vivir, trabajar o relacionarse de manera sostenida, la clínica interviene y redefine la experiencia como patológica. Sin embargo, esta separación no es tan clara en la práctica. Existe una zona intermedia en la que la tristeza profunda puede ser una respuesta comprensible a situaciones vitales difíciles sin llegar a constituir un trastorno. El duelo, por ejemplo, puede presentar síntomas similares a la depresión, pero su significado psicológico es distinto. Aquí aparece la dificultad central. La psicología clínica no solo describe síntomas, sino que interpreta su sentido en un contexto biográfico y social. Además, la frontera depende también de factores culturales. En algunas épocas, la melancolía fue valorada como signo de sensibilidad superior. En otras, fue estigmatizada como debilidad o enfermedad. Hoy coexisten ambas miradas. Por un lado, una tendencia a medicalizar el sufrimiento emocional. Por otro, una revalorización de la tristeza como parte inevitable de la condición humana. Esta tensión hace que la línea entre lo normal y lo patológico sea móvil y en parte arbitraria. En última instancia, la diferencia no reside solo en los síntomas, sino en la forma en que el sujeto se relaciona con su propio dolor. La melancolía puede conservar un cierto grado de elaboración simbólica